Hola, muchas gracias por acompañarnos. Quiero invitarte a que abramos las Escrituras en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Y permíteme hacer una pregunta en esta hora. ¿De qué tamaño es tu necesidad? Hace días atrás le envié a la iglesia un mensaje con esa pregunta. ¿De qué tamaño es tu necesidad? Y hemos estado utilizando las últimas semanas una forma de compartir estos minutos, tomando como referencia varias cosas que han sido además vivencias personales. Ha habido circunstancias en mi vida, como estoy seguro también en la tuya, que nos llevan a aprender muchas cosas. Y hay que agradecerle mucho a Dios, cómo Él utiliza distintas circunstancias, cómo Él utiliza personas, Él utiliza momentos, Él utiliza diversos medios para formarnos, para enseñarnos. Y al estar leyendo esta porción de las Escrituras, déjame conectar esto con algo personal, pero para al final comentar algo que pretendo en mi corazón, o le ruego a Dios te sea tan útil como a mí me ha sido. Lucas 8, 43 al 48 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Fíjense tan solo al leer este versículo 43 cómo se puede uno identificar con esta situación. Una mujer bajo un entorno de padecimiento,
que estoy seguro muchos de nosotros a veces nos hemos encontrado así, en un cuadro o bajo cuadros en los que literalmente estamos así, padeciendo mucho. Y aquí se plantea un punto que es claro aquí, que es una situación de salud. Y personalmente creo que cuando uno vive situaciones de salud, esos temas en verdad nos golpean muchísimo. Esos temas nos ponen en una situación en verdad de preocupación, digamos. Pero además, si se dan cuenta, aquí dice que ya habían pasado 12 años con un padecimiento, es decir, una situación de salud muy prolongada. Y todos sabemos que cuando alguien está bajo una situación de enfermedad por tanto tiempo, eso lo agota muchísimo en todos los sentidos. Pero además dice que ella había gastado todo cuanto tenía en médicos y no podía ser curada. Es decir, esto también de alguna manera creo que nos identifica cuando hemos estado en situaciones así. Uno hace lo que puede uno hacer y más quizás de lo que está al alcance de uno, buscando soluciones, buscando resolver las situaciones que vivimos. Pero fíjense qué interesante esta lectura. Dice que esta mujer se le acercó por detrás, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aquí vemos, por ejemplo, una situación de sanidad instantánea, que es algo que uno puede leer en las Escrituras en varios pasajes. Hay lecturas que nos permiten entender que hay sanidades que se dan así, de una forma instantánea. Otras quizás a veces se dan después de cierto tiempo. Otras pareciera como que son resultado de ciertos procesos a los cuales uno mismo es llevado por instrucción de Dios. Pero en este caso vemos una situación de sanidad instantánea. Y dice el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándose todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Comentar todo lo que hay en el contexto de este pasaje es por demás interesante, porque hay una serie de cuestiones, digamos, de trasfondo histórico. Es decir, no era tan sencillo que una persona o que una mujer anduviera de hecho bajo las circunstancias o las condiciones en las que ella se encontraba. No era bien visto, digamos, que una mujer anduviera en la calle y mucho menos que estuviera en contacto con las personas, aunque eso nos pueda parecer increíble, pero así era, por las leyes que predominaban en ese tiempo y por las situaciones hasta sanitarias y la forma como se veían ciertos padecimientos. Entonces, el hecho mismo de que la mujer anduviera en la calle era un acto de valor, era un acto que denotaba en el corazón de ella esa gran necesidad que tenía. Por eso te estoy haciendo la pregunta, ¿de qué tamaño es tu necesidad? Porque cuando tú puedes dimensionar tu necesidad, de alguna forma también tú pones, digamos, tu corazón en un estado tan dispuesto a hacer lo que sea para poder ver suplida o satisfecha esa necesidad. Esta mujer se abrió paso. Si nosotros vemos el contexto y aún la lectura que estamos haciendo ahora, vemos que había una multitud, y entonces uno puede suponer, uno puede imaginar que esta mujer tuvo que atreverse a meterse entre la multitud
porque tenía fe, porque ella quería alcanzar algo, ella quería lograr algo. Su necesidad la movía, la necesidad que ella sentía, esta opresión que a veces uno siente porque los problemas nos agobian o porque las situaciones nos están cargando tanto que a veces uno ya se siente desesperado, y entonces esa gran necesidad que había en el corazón de ella, que había en su alma por su sanidad, la llevó a estarse atreviendo a hacer cosas increíbles y por supuesto abrirse paso entre la multitud. Entonces hay muchas cosas tan bellas que uno puede aprender cuando uno lee las Escrituras, como por ejemplo, ¿cuáles? Déjame hablarte de 3, así muy prácticas. Número 1, una gran necesidad nos mueve a abrirnos paso para acercarnos a Dios. ¿Estás de acuerdo que en esta situación que hemos vivido recientemente, este año y casi ya para 2 años, por el tema de la pandemia, movió a mucha gente a buscar oración, a buscar acercarse a Dios, a ser mucho más sensible a escuchar la palabra de Dios? Pero es triste cómo empieza a pasar el tiempo y muchas personas que en algún momento sintieron una gran necesidad empiezan a perder el entusiasmo, el ánimo. ¿Por qué? Porque quizás alguna situación ya quedó resuelta. Y a veces cuando uno se siente así bajo el apremio de una gran necesidad, uno es movido a acercarse a Dios. Y uno tiene que estarse preguntando todos los días de qué tamaño es nuestra necesidad de Dios, para que entonces todos los días tengamos esa buena actitud de abrirnos paso para acercarnos a Dios. Número 2, una gran necesidad nos puede mover a buscar la impartición de Dios. Y digo esto porque al leer las Escrituras, esta porción que acabamos de leer, y leer esa frase que dice que esta mujer había gastado todo cuanto tenía en médicos y no había podido ser curada, evidentemente esta mujer había recurrido a una vía, a otra vía, buscando solución. Pero ella llegó a un punto en que se dio cuenta que lo que necesitaba era la impartición de aquel que nos puede sanar verdaderamente, del único que puede sanarnos, y de alguna forma lo puedo decir así con verdad y con convicción, el único que tiene el poder para sanarnos de cualquier cosa, y como lo estamos leyendo aquí, aún de una forma instantánea. Y esta mujer entonces ya no buscó un médico, ya no buscó, digamos, una solución en la ciencia, buscó al Dios de la vida, buscó a aquel que imparte vida y estaba buscando esa impartición. Así es que se fue abriendo paso. Hay que aprender a tener ese sentido del a dónde nos dirigimos, a quién nos dirigimos, para que entonces esa necesidad que nosotros identificamos en nuestro corazón también nos mueva o nos lleve a buscar a la persona correcta. Y en este caso podemos decir, hay que buscar a Dios, el único que puede realmente sanarte y darle solución a tu necesidad. Y número 3, yo creo que al acercarte a Dios y al buscar la impartición de Dios, número 3, eso te va a llevar a vivir la gloria de ver satisfecha tu necesidad y experimentar una transformación radical y completa en tu vida. Porque eso es lo que esta mujer experimentó. Ella se acercó, ella se abrió paso, queriendo acercarse a Jesús, buscando una respuesta, una solución a su necesidad. Y cuando finalmente logró tocar a Jesús, entonces esta mujer recibe la sanidad. Entonces fíjense qué bello, recibió la sanidad, es decir, hubo respuesta a esa necesidad específica que la movió a buscar al Señor. Pero número 2, encontró salvación, porque el propio Jesús, cuando ya habló de manera directa con ella, le dijo: hija,
tu fe te ha salvado. Y Jesús no solo la sanó físicamente, sino que le extendió su gracia y su misericordia para darle salvación, la salvación de su alma. Qué importante es entonces identificar de qué tamaño es tu necesidad. Y cuando tú y yo pensamos o pensemos en nosotros y pensemos en nuestras propias condiciones, nuestras propias situaciones, debemos identificar, y lo digo así con mucha certeza, que tú y yo tenemos todo el tiempo una gran necesidad de Dios. Y le ruego a Dios que ese sentido de la gran necesidad que tú puedas saber y sentir que tienes de Dios, te mueva a buscarlo todos los días con ese arrojo, con ese valor, con esa convicción, como lo hizo esta mujer, de abrirte paso, aún de romper esos juicios que a veces vienen de una forma externa, pero buscar acercarte y acercarte y acercarte de tal forma que veas entonces suplida esa necesidad que tienes. Y así me ha tocado vivir a mí también. Cuando yo he estado en esas situaciones, en esos momentos o en esas condiciones en donde he tenido necesidades así tan específicas, aún en el tema de la salud, así uno viene delante de Dios y uno vacía el alma delante de Dios, rogándole su ayuda, rogándole su sustento, rogándole su compañía. Y sabes, siempre que tú vienes al Señor con ese deseo, Él te suple, Él te escucha, Él se detiene, Él te ve, Él te toca, Él te sana, Él te salva. Y entonces Él ve tu gran necesidad y ve el deseo que tú tienes, el deseo que tenemos por ver suplida o satisfecha esa necesidad. Y Él actúa de una forma tan amorosa, tan bondadosa y tan poderosa como lo leemos en este pasaje. ¿De qué tamaño es tu necesidad? Cuando despiertas, ¿sientes la necesidad de Dios en tu corazón, en tu vida? Porque si tú sientes una gran necesidad de Dios, eso te moverá a buscarlo todos los días con todas las fuerzas de tu corazón. Y yo le ruego a Dios que tú y yo así seamos todos los días de nuestra vida. Así sintamos todos los días de nuestra vida y así nos movamos todos los días de nuestra vida, sintiendo una gran necesidad de Dios y ciertos de que al venir a Él vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar la satisfacción de esas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier necesidad que haya en el corazón de cada persona que está escuchando o viendo este video, te ruego en el nombre de Jesús que tú veas su corazón, que tú veas su necesidad y que tú extiendas tu mano, Señor, por amor a tu nombre, que extiendas tu mano de misericordia, que extiendas tu mano poderosa y traigas soluciones y respuestas, Señor, conforme a la fe de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por tu tiempo.